Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la explicación de nuevos conceptos dentro de la programación C. Nosotros la última clase que tuvimos en la presencialidad habíamos trabajado este programa donde lo que hacíamos era declarar dos variables, número 1 y número 2, y una tercera variable que era donde iba a quedar contenido el resultado, y eh, con el comando printf y el comando scanf solicitábamos primero un número que se guardaba en esta variable, luego volvíamos a solicitar un número y se guardaba en la segunda variable, y por último hacíamos la operación matemática donde sumábamos el contenido de la variable número 1 sumado al contenido de la variable número 2. Esta suma, esta operación matemática, quedaba guardado en la variable de nombre resultado, que era la que mostrábamos en pantalla. Entonces, ese era, digamos, el trabajo que nosotros habíamos trabajado, que habíamos realizado, y recuerdan ustedes que, bueno, un poco charlábamos sobre que no era tan difícil hacer un programa y que esta era la primera vez que eh, te quedaba funcionando un programa en C. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a reforzar esto, vamos a mejorarlo, porque evidentemente eh, este programa es muy simple y tenemos que empezar a utilizar otras herramientas. Eh, Dentro de lo que habíamos hablado la primera clase, el primer encuentro del año, yo les había hablado de que era necesario trabajar las condiciones de decisión, de toma de decisión, así como en nuestra vida tomamos decisiones, necesitamos que los programas también tengan esta posibilidad de tomar decisiones. Y ahí entonces entraba a jugar el comando if, que en la traducción decíamos que era el sí en español. Entonces, este comando if lo que hace es, me permite tomar una determinada decisión. En este programa que nosotros tenemos aquí, rápidamente podemos hacer cambios para poner en marcha el comando if. Por ejemplo, en vez de pedir un número, luego pedir otro número y por último sumarlo y mostrar el resultado, podemos cambiar estas últimas dos líneas, ¿sí?, donde se acumula el resultado y donde se muestra. Estas últimas dos líneas las podemos modificar y podemos utilizar el comando if. Entonces nosotros podríamos solicitar dos números, pero al final, en vez de sumarlos, podríamos preguntarnos cuál de los dos es el mayor o cuál de los dos es el menor. Ahí entonces tendríamos que hacer una pequeña modificación. Vamos a eliminar esa primera línea, esa línea, y entonces decimos, ingreso un número, lo guardamos en número 1. Ingreso un número, lo guardamos en número 2. En vez de hacer la suma, nosotros podemos decir, ¿y cómo saber cuál de los dos es el mayor? Número 1 es mayor que el número 2, número 2 es mayor que el número 1. ¿Cómo saber eso? Entonces, utilizamos la condición if de la siguiente manera. Decimos, si, abro paréntesis, número 1 es mayor que número 2, entonces, tengo que abrir una llave, por ejemplo, print file,
el primero es mayor que el segundo. Aquí es necesario recordar que hay que poner punto y coma. Entonces, esta línea también la elimino porque era la de la suma, ya no hay suma. Quiere decir que yo agregué solamente la modificación aquí, diciendo, si número 1 es mayor que número 2, lanzo un mensaje en pantalla que diga, el primero es mayor que el segundo. Lo podemos probar. Vamos a compilarlo, lo compilamos, hemos obtenido 0 errores de compilación, cerramos aquí esta ventanita y lo ponemos en ejecución. Ingreso un número 4, ingreso un número 2. El primero es mayor que el segundo y finaliza la ejecución del programa. 4 es mayor que 2, el primero es mayor que el segundo. Quiere decir que nuestro programa funciona correctamente. Lo volvemos a ejecutar de nuevo, le damos Run, ingrese un número 4, ingrese un número 9. Aquí el primero no es mayor que el segundo. Entonces, como no se cumplió la condición if, si número 1 era mayor que número 2, no lanzó en la pantalla el mensaje. 4 no es mayor que 9. Quiere decir que también funcionó correctamente nuestro programa. La diferencia es que no hay ningún mensaje que me lo advierta. Uno puede suponer que, como no dijo nada, el primero no es mayor que el segundo, pero tenemos que ser más explícitos, tenemos que ser más claros con nuestros programas. El usuario no puede estar mirando si apareció un cartel o no apareció para estar informado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es hacer una pequeña modificación en nuestro código, porque el programa funciona bien. Efectivamente, 4 no es mayor que 9, por eso no mostró el cartel. Y cuando lo fue, lo mostró. Pero nosotros tenemos que hacer que cuando no se cumpla la condición que está en el if, cuando esta condición no se cumpla y este cartel no aparezca en pantalla, tenemos que darle la opción de que el usuario tenga información. Y eso se hace utilizando un complemento del if, que es el comando else. Else, en la traducción al español, sería si no. Entonces uno dice, si número 1 es mayor que número 2, printf. Y si no, bueno, si no, entonces el else me permite a mí ir por el otro camino. Si no se cumple esta primera condición, me voy por la otra. Si número 1 es mayor que número 2, me voy por este camino. Si no, me voy por el otro. ¿Y cuál sería el otro camino? Pues lo mismo que hicimos con el if. Abrimos llaves y ponemos printfile, bien escrito, printfile, ahí está. El segundo es mayor que el primero. ¿Qué les parece? Tenemos justamente las dos condiciones contempladas. Si número 1 es mayor que número 2, va a entrar aquí. Si no, va a entrar aquí. Así funciona el comando if. Vamos a compilarlo. 0 errores. 0 errores. Ingrese un número. 7. Ingrese un número. 3. El primero es mayor que el segundo. Efectivamente, logramos lo que queríamos hacer. Vamos a ejecutarlo de nuevo. 7, 55. El segundo es mayor que el primero.
quiere decir que efectivamente cumple las dos condiciones, sea el primero mayor que el segundo o segundo mayor que el primero. Nuestro programa acaba de incorporar el comando if, else, como forma de tomar decisiones. Yo les había dicho hace unas clases atrás que este comando if es uno de los más importantes, uno de los más poderosos, porque permite lograr que nuestro programa tenga una cuota de raciocinio, una cuota de pensamiento, que sabemos que la computadora no lo tiene, razonar y tomar una decisión. Aquí nosotros ingresamos dos números y es el programa que nosotros construimos que le hace al equipo informático decidir por un lado o por otro. Si se cumple la condición, hace algo, si no, hace otra cosa. Por supuesto que al printf lo podemos cambiar por una secuencia de scanfs, muchos printfs, ingreso de más números, operaciones matemáticas, y al else lo mismo. Es decir, que no tienen por qué ser printfs, adentro de esas llaves puede haber variedad de opciones. Es como hablábamos la vez pasada, como en los juegos. Dependiendo del camino que vos tomes, te van a aparecer distintos escenarios, distintas situaciones. Si no tomas ese camino, else, te vas por otro, vas a tener otro escenario, otras condiciones de juego. Pero lo cierto es que no podés tomar las dos condiciones, no pueden ser mayor y menor, menor y mayor. Como contrapartida a todo esto, alguien podría decir, ¿y si no son mayores que unos, ni menores que otros, si son iguales? Bueno, ahí en ese caso, en el caso de que sean iguales, habría que utilizar seguramente otra condición if. Sería la forma más correcta, la forma más rápida de solucionar esto. Es decir, si número 1 es mayor que número 2, si no, no podemos poner otro si no. Ya tenemos que abrir otra condición if, otro if, para decir si número 1 es igual al número 2, printf, el primero es igual al segundo. Porque si empezamos a anidar if, empezamos a correr riesgos. Si empezamos a poner un if adentro de otro if o un if adentro de un else, se empieza a complejizar y todavía no estamos en condiciones de pensar, de diseñar los programas a ese nivel. Se puede, pero implica otro nivel de abstracción que aún no hemos llegado. Bien, la otra cuestión que nosotros hemos estado viendo es, voy a deshacer porque quiero volver otra vez a el programa inicial de sumar dos números, que es este, ¿sí? Lo vamos a compilar, lo vamos a ejecutar, ingrese un número 2, ingrese un número 3, el resultado es 5. Perfecto. Ahora bien, yo no puedo tener un programa que comienza y finaliza a cada una de las acciones que realiza. Es decir, Word no finaliza cada vez que vos pulsás una tecla. Vas a escribir hola, escribís H y se termina. Tenés que abrir de nuevo H y se termina. O sea, no te deja avanzar. No funciona así. El programa queda abierto y vos escribís hola, ¿qué tal? Y finalizás cerrando por los caminos apropiados para poder finalizar un programa. En este caso, nuestro programa nos pide que ingresemos dos números, nos muestra el resultado y ahí se termina el programa. Ahora, ¿cómo hacer para que ese programa no se termine? ¿Cómo hacer para que ese programa dure n cantidad de veces? O que dure
el tiempo que yo quiero que dure. En ese caso tenemos que empezar a utilizar bucles. Los bucles son la forma de retener un programa funcionando tantas veces como uno quiera o el tiempo que uno desee. No es lo mismo tantas veces que el tiempo. Yo les había dicho que había bucles que eran finitos y bucles que eran indeterminados. Los bucles finitos eran aquellos que se ejecutaban una X cantidad de veces, 8 veces, 10 veces, 20 veces, 1000 veces, y los bucles indeterminados eran aquellos bucles que se iban a ejecutar y se iban a dar por finalizado cuando el usuario quisiera. Habíamos hablado de Windows, por ejemplo, que Windows arranca cuando uno enciende la computadora y cuando uno hace inicio a apagar, finaliza la ejecución. Mientras tanto, Windows está funcionando. 1 minuto, 10 minutos, 4 horas, 50 horas, cuando el usuario decide apagar, bueno, si hay un corte de energía eléctrica es otra cosa, pero en términos normales, cuando el usuario decide apagarlo, va por la opción de apagar y cierra, y finaliza la ejecución del programa. Bueno, son dos bucles distintos. Nosotros vamos a usar ahora un bucle que me permite a mí usar una determinada cantidad de veces el programa. Por ejemplo, este programa que yo tengo en pantalla, donde decía ingreso un número y puse el 2, ingreso un número y puse el 3, y el resultado es 5, quiero que me permita a mí, por ejemplo, ingresar 5 veces, 4 veces, ¿sí? Números para sumar y que después termine, pero que no termine en la primera vez, sino que me permita más tiempo. Para poder hacer eso, lo que nosotros necesitamos hacer es modificar este programa y utilizar un bucle. El bucle, en este caso, como yo estoy diciendo que lo quiero usar 5 veces, tiene que ser un bucle de tipo for, porque yo sé que va a durar 5 veces. No es un tiempo indeterminado, sino que va a durar la cantidad de veces que yo quiero. Le ponemos, para el caso de este ejemplo, 5 veces. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar el comando for. Claramente, lo que yo necesito que se repita es todo esto. Esto, que está pintado en azul, es lo que yo quiero que se repita 5 veces. Que me pida 5 veces números, que me muestre, que haga la operación 5 veces y que me muestre el resultado 5 veces. Entonces, ahí, en esa zona azul, es donde yo tengo que poner mi bucle. Toda esta zona azul tiene que quedar contenida dentro de un bucle para que n cantidad de veces, x cantidad de veces, como digo, 5 veces, eso se repita. Fíjense, el comando que nosotros vamos a usar ahora es el comando for. El comando for es, en la traducción al español, para. Así como if es si o else es si no, el for es, en la traducción al español, para. Para esto, tal cosa, ¿no? Entonces, así como el if abría paréntesis, acá también abro paréntesis y digo, voy a hacer una cuenta para que me dure 5 veces. Para que 5 veces se haga esto. Entonces, aquí necesito utilizar una variable. Si necesito utilizar una variable, tengo que declararla. Entonces, vengo aquí arriba y digo, voy a declarar una variable para mi bucle for. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar contador. Porque lo que va a hacer es contar las veces que yo voy a sumar números. Entonces, regreso al for y digo, contador inicia, por ejemplo, en 1, punto y coma. Y contador termina cuando sea, por ejemplo,
menor que 5. Menor que 5. ¿Por qué no le puse igual que 5? Porque no se pueden poner igual a 1 igual a 5, porque cuando uno empieza el cálculo, en la misma variable se va autorreferenciando, se va acumulando y entonces no cumple con las dos condiciones. Entonces siempre una puede ser igual, como en este caso, le das el inicio, pero la segunda parte de la declaración de la variable, por lo general siempre tiene que ser un menor, un mayor, un menor igual. Pero para no complicarnos, esto sería, quiere decir que va a arrancar en 1, va a hacer todo esto, cuando vuelva le va a sumar, se va a pasar a 2, contador, y así va a ir sumando hasta que llegue a un valor menor que 5. Cuando llegue a 5, esto tiene que parar. Bueno, para dejarlo claro, vamos a completar. Yo tengo que incrementar la variable contador para que funcione. ¿Qué significa toda esta línea que acabo de poner aquí? Yo quiero hacer un bucle con todo lo que está abajo, la cantidad de veces que se determine, en este caso 5 veces. Para poder lograr que todo esto de que está acá abajo, los printf, los scanf, la operación matemática y el printf, para que se repitan 5 veces, yo tengo que hacer que esta variable llamada contador se vaya incrementando. ¿Y por qué se va incrementando? Porque acá le estoy diciendo que la voy a ir sumando de 1 en 1 hasta que llegue al tope máximo, que es, en este caso, 4. Cuando 4 quiera hacer 5, no se va a poder porque 5 no es menor que 5. 1 es menor que 5, 2 es menor que 5, 3 es menor que 5, 4 es menor que 5, 5 no es menor que 5. Quiere decir que ahí se termina el bucle. Para 1, para 2, para 3, para 4, ahí tengo 4 veces ejecutado el código. Lo mismo que hicimos con el if, tenemos que abrir una llavecita. Aquí vamos a cortar para usar la llave y la vamos a colocar aquí. Entonces, lo que correspondería es hacer una indentación, es decir, por poner esto más adentro. ¿Y por qué poner más adentro? Porque esto pertenece al for y está dentro de las llavecitas que yo le puse al for. ¿Ven? Es nada más que para poder leer la programación de manera más apropiada. ¿Me cambia el programa? No, no me cambia el programa. Lo que quiero hacer es correr esta y correr esta. Como observan ustedes, el main principal tiene las llaves de principio y de fin, pero las llaves estas, como las del if hoy, están haciendo, digamos, encerrando todo esto. Todo esto queda dentro del bucle for y es el que se va a repetir. Vamos a compilarlo a ver si es cierto que no tengo algún error sintáctico. Bueno, he tenido 0 errores. Ahí dice que hay 0 errores, no sé esto que se me debe haber ido. Vamos a compilar de nuevo para que quede más limpio. 0 errores, ¿sí? Perfecto. Entonces lo voy a ejecutar. Este es un problema de mi teclado. Lo voy a ejecutar. Ingreso un número, 3. Ingreso un número, 6. Fíjate, el resultado es 9. Mirá, no tiró el mensaje de finalización. Dice otra vez, ingrese un número. Claro, porque yo estoy efectivamente por la segunda vuelta del bucle. ¿Sí? Yo estoy por la segunda vuelta del bucle. Dio una vuelta, mostró el resultado y incrementó la variable contador una vez, con lo cual contador había arrancado en 1, ahora es 2.
2 sigue siendo menor que 5, por lo tanto, vuelta de nuevo a ingresar un número. Mirá. Entonces, ingresar un número, 4, 5, el resultado es 9. Ingresa un número. 3, 1, el resultado es 4, 99, 1001, el resultado es 1110. Y ahí sí termina el proceso. Quiere decir que lo que hizo fue un bucle desde 1 hasta menor que 5. Entonces 1 es menor que 5, 2 es menor que 5, 3 es menor que 5, 4 veces es menor que 5. Cuando le sumó 1, que fue 5, dijo no, 5 no es menor que 5, es igual en todo caso. Entonces se termina el bucle. Y entonces terminó el bucle de esta manera. Y me permitió mi humilde programita de sumar dos números, que antes lo hacía una sola vez, repetirlo tantas veces como uno quiera. Mira, vamos a hacer un pequeño ajuste. Yo, si a este le pongo menor que 6, lo que va a hacer es 1, 2, 3, 4, 5 es menor que 6. Sí, 5 es menor que 6. Bueno, entonces lo va a hacer y después, cuando lo quiera hacer 6 menor que 6, no va a funcionar. Quiere decir que, vamos a compilarlo, lo va a hacer una vez más que lo que lo hizo hoy. Ahí está una vez, ahí está 2, ahí está 3, ahí está 4 veces y me pide una quinta vez más porque es en la posición 5, contador menor que 6, si es 5 es efectivamente menor. Y ahí entonces cuando intenta ir a incrementar la variable contador, una vez más se transforma en 6 y 6 no es menor que 6, es igual, con lo cual el programa termina. Si vos mirás, ahí lo ejecutamos 5 veces. En el otro caso lo habíamos ejecutado 4 veces. Quiere decir que jugando con estos valores de máxima y estos valores de mínima, incrementándolos de uno en uno, vos podés jugar con cuánto vas a hacer durar este programa. No sé, suponete a vos te dicen, acaban de llegar 3.210 vacunas al vacunatorio, vamos a vacunar a 3.210 personas. El contador tiene que ser, pues, entonces tendrá que ser, por ejemplo, desde 1 hasta 3.211, para que el programa trabaje 3.210 veces, que es la cantidad. Es decir, se utilizan para cuando vos tenés una determinada cantidad fija de valores. Bien, lo que vimos entonces fue el bucle for con la operación y lo otro que vimos era el bucle, el if, que me permitía a mí determinar, ¿sí? El if else, que me permitía a mí tomar una decisión. ¿Sí? Siempre a partir de un programa simple como era sumar dos números, ¿sí? Poniéndole if o poniéndole for, nosotros obteníamos nuestro resultado. Bueno, eso es entonces la actividad que tenemos planeada para hoy. Y la idea es que ustedes lo lleven a la práctica. Utilizar el if y utilizar el for. Nada más. Chau, chau, hasta luego.